¿Podéis poner alguna imagen que veamos vuestra? Porque hay muchas cámaras que están apagadas y no vemos a nadie. Es un poco incómodo que no veáis, que no veamos a los que estáis ahí. Os sugiero que la pongáis para que por lo menos os veamos las caras. Bueno, pues este espacio que hemos llamado Después de la clase de Vedanta es un espacio en el que vamos a invitar a diferentes profesores, alumnos que están relacionados con la cultura yógica, con la cultura védica, y vamos a tratar diversos aspectos de una manera informal, de una manera con una charla distendida. La otra vez tuvimos a alumnos de Vedanta, hoy hemos traído a Ogeli Farina, que es profesora de Yoga Iyengar, que conozco hace muchos años, que nos conocemos hace muchos años, que ha sido parte de Vedanta Academy, ahora tiene un proyecto independiente que se llama practicoyoga.com, y hoy vamos a hablar especialmente de la práctica de yoga asana. Otros días hablaremos de la filosofía del yoga con otros profesores. Hoy nos vamos a centrar con algo que creo que para nosotros dos ha sido parte, y es muy importante, parte de nuestra vida, ¿no? Que es la práctica de asana y pranayama. Nos vamos a centrar hoy en la profundidad que tiene realmente la práctica de asana para los que la conocéis y para los que no la conocéis. Bueno, pues bienvenida a Ogeli Farina, gracias por estar aquí con nosotros, y vamos a empezar pues diciendo, por ejemplo, cómo empezaste, cuáles fueron tus comienzos en el yoga, cómo conociste el yoga, cómo te iniciaste, cuáles fueron tus comienzos. Vale, pues hola a todos y gracias por la invitación. Para los que no lo sabéis, estamos casados. Sí, no, ha sido un pequeño Por eso detalle nos conocemos que no os he desde mucho tiempo. Entonces, bueno, pues yo empecé el yoga en 2003. Resulta que una profesora de yoga, una profesora de yoga Kundalini vivía cerca de mi casa y abría su casa todos los días a las 6 de la mañana para una sadhana. Una sadhana, pues como seguramente ya sabéis, es una práctica diaria. Y bueno, pues como era yoga Kundalini, consistía en unos ejercicios bastante energéticos, con movimientos y también pranayamas bastante potentes. Y luego había como 40 minutos de canto, de mantra. Y caí en el yoga literalmente porque fue de la noche a la mañana, pues ir todos los días a las 6 a hacer esa práctica con un grupito de... Eran muy poquitos, la verdad, éramos muy poquitos. Y bueno, pues ahí encontré un espacio, hay un micrófono abierto ahí de alguien que está tosiendo. Entonces ahí en esta sadhana encontré un espacio interior en el que me sentía muy bien. En este momento tenía problemas psicológicos, emocionales, estaba muy perdida y buscaba una solución a mis problemas. Y bueno, pues había escuchado que el yoga ayudaba a encontrar la paz, ¿no? Entonces es verdad que desde la primera, no era una clase, pero la primera práctica sentí eso y pensé que bueno, me podía ayudar. Y muy rápidamente me apunté a clases porque también quería aprender, porque ahí no explicaban mucho, era sobre todo hacer, ¿no? Y a los 3 meses me apunté a clases y muy rápidamente decidí formarme como profesora. Porque pues quería compartir eso que me sentía tan bien, que me hacía tan bien, lo quería compartir con otros. Y ahí pues conocí a Óscar en la formación de profesores de Kundalini Yoga. Y luego pues bueno, probamos otros tipos de yoga, Ashtanga Yoga, una temporada, y Iyengar Yoga, y ahora pues enseño este método. O sea que tú venías, antes de conocer el yoga y de buscar estas sadhanas de por la mañana, estas prácticas que eran muy temprano, tú ya habías trabajado con el cuerpo, ¿no? Creo que eras bailarina profesional Sí. de danza clásica, ¿no?
Entonces la relación con el cuerpo y con algo que tenía que ver con una expresión, ¿no?, corporal, ya a ti te era conocido. Cuando conociste el yoga, en comparación con el desempeño del arte escénico, ¿qué cosas notaste y en qué te llamó la atención la práctica del asana, del pranayama, de Kundalini Yoga? Bueno, pues el cuerpo es un instrumento, pero el objetivo es distinto, ¿no? En la danza tú usas de tu cuerpo para expresar algo, expresarte. En el yoga usas del cuerpo como medio para, bueno, pues para buscar, por ejemplo, la salud o la paz mental o algo mayor, algo más, un sosiego, un sentido a tu vida, ¿no? Algo muy íntimo que, bueno, pues cada uno lo puede expresar con palabras distintas, pero la diferencia era el objetivo, ¿no? El yoga lo hacía un poco para encontrarme mejor conmigo misma, y es verdad que era muy importante que fuera a través del cuerpo, porque de hecho yo creo que lo que me llevó a la danza es que cuando yo trabajaba a partir de mi cuerpo, pues mi mente se relajaba mucho. Cuando no estás bien en tu cabeza, le das mucho a la cabeza, pues yo creo que es peor. Entonces a través de la danza era como una vía de desahogo, y me ayudaba mucho también a nivel mental. Pero no es lo mismo, o sea, no llegas a lo mismo, porque el yoga es verdad que hay una técnica y que trabaja sobre los sistemas del cuerpo, el sistema glandular, nervioso, y que es verdad que realmente es una ayuda considerable para encontrar el equilibrio. Y dices que a mí también me pasa algo parecido, porque si eres muy mental, a ti sé que te ha entusiasmado y que has tenido contacto con la filosofía, ¿no?, en Francia, y has estudiado, pero dices que necesitabas el soporte de utilizar el cuerpo, ¿no?, de poder canalizar esa energía que a veces puedes estar mucho en la cabeza y bajar al cuerpo y centrarte en el cuerpo. Creo que tanto para ti como para mí, por lo que sabemos, es algo muy importante. Esto también para los alumnos de Vedanta y para gente que estudia filosofía, para gente que tienen un perfil más mental, quizá no lo hayan descubierto el beneficio que tiene de poder utilizar una herramienta que te haga trabajar desde el cuerpo, para el cuerpo, pero no solo para el cuerpo, sino también para los sentidos y la mente. ¿Cómo crees tú que el asana, sobre todo cuando has conocido Yoga Iyengar, que es muy pedagógico, muy concreto, con una técnica, para ti que venías del mundo de la danza clásica, que es muy técnico y hay un desempeño muy importante de la técnica, el usar el cuerpo, los límites, la técnica, ¿cómo crees que en tu experiencia personal el trabajo desde el cuerpo para la mente, cómo sucede? ¿Cómo crees que el yoga aporta? Porque el yoga es, como decías tú, es algo muy diferente que los deportes, que la danza, que las artes escénicas. ¿Cómo crees que desde el cuerpo se llega a los sentidos y cómo afecta a la mente? Hombre, me gustaría poder explicar eso, ¿no? Habría que estudiar mucho, habría que estudiar pues cómo funciona el cerebro, todos los sistemas, ¿no? Yo lo puedo contar desde mi experiencia, que hay posturas, asanas, que en un orden concreto, manteniendo un cierto tiempo cada asana, pues crean un estado muy peculiar. Entonces, por ejemplo, los estiramientos hacia adelante con la cabeza apoyada, las posturas invertidas, las posturas tumbadas, supinas, pues van a ayudar mucho a calmar la mente. Y eso es así, es muy tangible. Eso es lo que me gusta mucho, porque no es una como autosugestión, ¿no? Como
puede pasar con otras técnicas, que no sabes nunca lo que está funcionando o lo que no funciona. Por ejemplo, te tomas homeopatía y estás mejor, pero no sabes si es la homeopatía o si es porque en tu trabajo va mejor o porque has comido distinto, ¿no? Ahí con la práctica de yoga es muy tangible que tú antes de la práctica estás de una cierta manera, pues mentalmente estás muy estresado o estás muy cansado en tu cuerpo, ¿no? Has tenido unos días de mucho trabajo físico, practicas y eso se va, eso cambia. Estás un poquito bajo de ánimo y bueno, pues haces posturas de apertura de pecho, algunas posturas de pie para darte un poquito de aplomo. Pues al final de la práctica te sientes distinto, ves las cosas de otra manera. Pues es muy, en mi experiencia y en la de Oscar, está muy clara cómo funcionan las asanas, cómo interactúan y actúan sobre la mente. Hay un poco de problemas técnicos y estoy un poco distraída, perdona, porque están ahí. Bueno, creo que se ha entendido lo que he querido decir. Sí, se escucha bien, Aureli, se escucha bien, vale. Se entiende perfectamente. ¿Y cómo es, claro, cuando trabajamos desde el cuerpo, con asana, con una técnica, lo que decías ahora de que no puedes sugestionarte, ¿cómo crees que sucede? Porque, por ejemplo, en mi experiencia, cuando haces Virabhadrasana 3, por ejemplo, o una postura en las que hay una forma muy concreta, hay una técnica muy concreta, que no puedes engañarte para saber si estás concentrado o no, porque si no estás en la postura, pues te puedes caer, si tienes las rótulas subidas, o las tienes subidas o no las tienes, si tienes el coxis dentro o no lo tienes, si tienes los muslos hacia atrás, si tienes los codos estirados. Yoga Iyengar es un método que es capaz de hacer que la mente se enfoque en manteniendo la atención consciente en varios puntos para que tú seas consciente de ello y el profesor que está haciendo la clase contigo también vea que no estás trapeando, no estás haciendo trampas, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que cuando trabajas asana desde el cuerpo, el soporte físico del cuerpo es más tangible y más real que la meditación mental, la meditación es siempre mental, en la que tienes más posibilidades de perderte, de desconcentrarte, de perder la atención, de dormirte incluso, y el asana, sin embargo, no hay posibilidad. ¿Tú eso cómo lo vives en tu práctica diaria? ¿Cómo lo comparas? ¿Cuál es tu experiencia? Claro, bueno, un poco lo que decía antes, que yo necesito del cuerpo para llegar a la mente. Entonces, bueno, depende mucho de la personalidad de cada uno, pero es verdad que la mente es muy volátil. Entonces, ponerse a meditar, pues no sé, mirando una vela, ¿no? Como hacen en la meditación budistas o un mantra, es muy fácil y no te das cuenta que la mente se vaya, ¿no? Y cuando te quieres dar cuenta, pues ya ha pasado a lo mejor 5 minutos. Cuando trabajas con el cuerpo en el asana, por ejemplo, en una clase el profesor siempre te está hablando constantemente para llevar tu atención a tu cuerpo y eso es un punto, ¿no?, externo que te ayuda a mantenerte concentrado en el cuerpo. Y luego está la dificultad de la propia postura que requiere tu atención, sobre todo en las posturas de equilibrio, las que te retan un poco más. Pues no tienes más remedio que estar concentrado porque si no te caes, ¿no? Entonces, luego la meditación en el Yoga Iyengar es un resultado. Una vez que puede, por ejemplo, ocurrir en un pranayama, ¿no? Cuando mantienes la atención sobre la respiración, estás haciendo varios ejercicios de respiración, pues la meditación ocurre. Estás en la meditación. No la has buscado o la has buscado de manera indirecta, pero entonces no te sientas a meditar, voy a meditar, porque realmente requiere mucha práctica y yo lo encuentro difícil. A través de la asana llegas a la meditación cuando ya pues has practicado, ¿no?, un cierto tiempo y estás haciendo una postura en la que ya sabes coordinar varios movimientos. Pues desde la apertura de los dedos de los pies, los que conocéis el Yoga Iyengar es muy preciso, ¿no? O sea, prestamos atención a todo el cuerpo e intentamos que
nuestra sensibilidad llegue a todas las partes del cuerpo. Entonces a principiantes pues no siente su espalda, simplemente sabe cuando le duele, ¿no? Pero no sabe colocar su espalda, no la siente. Entonces vamos a desarrollar esa sensibilidad y después de un tiempo de práctica, cuando hacemos la postura coordinando todos esos movimientos y cuando ya todo eso se hace, es como que cierras el bucle, estás en la postura, la respiración se regula, porque cuando la postura es correcta hay como un clic en todo tu cuerpo, todo se alinea, ¿no? La mente, la respiración, el cuerpo, y de repente pues es como estar en meditación. Entonces a mí me gusta mucho el cuerpo como instrumento porque es mucho más tangible que si coges la mente y dices, bueno, voy a meditar en este mantra, sí, pero o voy a imaginar una luz o varias luces o lo que sea. Yo lo encuentro mucho más difícil así. Claro, ese es uno de los aspectos que son como muy reales, ¿no?, del trabajo de asana, porque cuando no solamente sentir el cuerpo o estirar el cuerpo, porque cuando hacemos asana, yogasana, en algunas escuelas a veces es una cosa como muy superficial en el sentido de que no hay una forma de que la mente entre en el cuerpo y quede impregnada en esas zonas y descubra, y la inteligencia, es algo que habla mucho Beckes Iyengar, la inteligencia y el discernimiento del propio cuerpo y de las zonas que están como que no soy consciente de ellas. Y por ejemplo hacemos ahora Tadasana para algunos y decimos coxis hacia adelante, muslos hacia atrás y estiras el vientre y lo subes hacia arriba. Para muchos el coxis, sentir el coxis sería como algo tipo, es extraterrestre, no sé ni dónde está el coxis, no sé cómo se accede, no sé cómo se empujan los muslos superiores, no sé dónde está el dedo gordo del pie, cómo se extiende, ¿no? Cuando la inteligencia se mete en el cuerpo y se hace más sensible al cuerpo, es un descubrimiento total, ¿no? Es algo como que dices... Es como descubrir un nuevo mundo. Yo me acuerdo de clases muy específicas con una profesora muy buena y de decir un día pues trabaja solo los omóplatos, ¿no? Y de decir pues, lo que sientes ahí, ¿no?, es que como que nunca lo había sentido y no es solo que sientas tu omóplato, que así suena un poquito estúpido, ¿no? Bueno, ¿qué más te da sentir el omóplato? Pero es como si un mundo entero se abriese dentro de ti. Es muy peculiar, es difícil de explicar. Es difícil de explicar, sí, porque nos pensamos que el trabajo físico es solo físico. Y esta es una cosa como, incluso dentro de algún círculo espiritual, el cuerpo físico es como inferior y el trabajo espiritual es superior, ¿no? Es algo que eso no está en la cultura védica. De hecho, que se pueda decir, por ejemplo, hay un yoga físico, hay un yoga mental, hay un yoga espiritual. Es totalmente antivédico, no hay un yoga espiritual, no hay un yoga mental y no hay un yoga físico, porque lo físico involucra la coordinación de la mente, involucra la coordinación de la respiración, involucra la coordinación de los sentidos. Algo físico no es solo físico. Sí, es que estás realmente cuando haces asanas y sobre todo cuando puedes hacer mucha variedad de asana, es un trabajo de explorador, ¿no? Y no descubres solo el cuerpo, es lo que dice Oscar, pues descubres espacio también en tu mente, espacio, o sea, como descubres que la respiración puede llegar donde no había sentido antes. Entonces, a la vez refines tu sensibilidad, tu inteligencia y te estás explorando a ti mismo y estás viendo cómo el cuerpo interactúa con las emociones, con la mente. Y luego como eso poco a poco, cuando la práctica es regular, esto se queda en el día a día. Tienes un espacio en el que pues puedes como decidir mejor en tu día a día cuando hay problemas, cuando tienes que resolver algo de manera muy rápido, pasa algo que no estaba inesperado, pues como que ese espacio que tú has construido, o descubierto, pues está ahí como una especie de sostén. Yo creo que muchas enfermedades son falta de espacio, ¿no? En el cuerpo, pero también en la mente. Sí.
Pues yo creo que la práctica crea esos espacios y tienes mayor discernimiento, mayor claridad para luego en el día a día. Sí, eso lo veo muy claramente. Cuando yo practico, el mero hecho de crear espacio interno, espacio en los ligamentos, espacio en las articulaciones, espacio de estirar la propia musculatura, ese espacio, aunque es difícil de explicarlo, produce un espacio cognitivo también dentro. Porque igual también sabemos que en el cuerpo, ¿no? Y tú probablemente también tengas esa experiencia, el cuerpo se cierra, pero en el cuerpo no solamente está, digamos, lo físico, sino que lo psicológico, cómo somatizamos las emociones, está también codificado en el cuerpo, ¿no? Entonces, los miedos, sí. La tristeza, la vergüenza, bueno, pues yo creo que todos cuando ya tenemos una cierta edad, viendo una persona, podemos decir, pues una persona segura de sí misma, es una persona que está baja de ánimo, una persona que no está centrada, que está muy nerviosa. El cuerpo dice mucho. Entonces, cuando trabajas en las asanas para abrir, pues, por ejemplo, el pecho que está cerrado, el diafragma, tienes estrés, pues todo eso obviamente va a afectar a tu manera de estar luego en el mundo. Sí. Por ejemplo, a ti te pasa que... A mí me pasa que si hago, por ejemplo, posturas hacia atrás, ahora hablamos de los tipos de posturas que hay y series, muchas personas cuando abren el diafragma o estiran el diafragma, estiran el plexo solar, lloramos. ¿A ti te pasa que te puedas volver, que algo que has estado escondiendo, una emoción que puedas decir, pues tengo miedo y se me somatiza en el vientre, y realmente no sabes que se somatiza en el vientre, otro puede somatizar en la garganta, otro en el pecho, ¿no? Cuando trabajas asanas, tú notas que abres, que entras de alguna manera en esa zona y se produce una consciencia de que ahí hay algo que se tiene que mover, que se tiene que movilizar, ¿no? Se nota mucho. Yo recuerdo los primeros años de práctica yoga Iyengar, me dolía muchísimo el pecho. No sé, es como si toda esa musculatura estuviera, los intercostales, ¿no?, muy agarrotados hacia el esternón, y cuando abría o hacía una torsión me dolía. Recuerdo también que cuando hacía estiramientos hacia atrás tenía el diafragma muy duro, muy duro. Entonces es un proceso, no ocurre de la noche a la mañana, y luego que hay retrocesos en el camino, según las circunstancias de tu vida, pues puede que tengas que empezar de cero, ¿no? Digamos, que es, bueno, por eso es muy importante que la práctica sea muy regular. Es como algo que te acompaña para siempre, ¿no? Y yo creo que el yoga lo tienes que ver a largo plazo. Es una manera de resetearse todos los días, como puede ser ducharse, comer sano, o meditar en algo positivo. No sé, cada uno tenemos nuestras herramientas, pero las asanas te programan para un buen día todos los días, te ayudan a quitar las tensiones del día anterior. Y bueno, pues hay alumnos que pueden llorar en las clases perfectamente porque tienen que vencer miedos. Por ejemplo, las posturas invertidas, pues hay algunas personas que les cuestan mucho, ¿no? Hay que ir muy poco a poco, pero luego qué sentido de satisfacción tienes cuando dices, jo, me daba miedo tumbarme con la cabeza para atrás y ahora hago el pino, ¿no? Y sí, poco a poco pues el cuerpo va soltando. Y bueno, ¿Y cómo para ti, por ejemplo, de los tipos de posturas que hay, tenemos posturas de pie, posturas hacia adelante, posturas hacia atrás, torsiones invertidas, posturas recuperativas, posturas de equilibrio? Esos tipos de posturas, ¿cómo crees, en tu experiencia, por lo que sabes, de qué hace cada tipo de series de posturas? Explícanos, por ejemplo, cada tipo de postura, cada familia de posturas,
¿qué hace en ti? ¿Cómo las sientes? Por ejemplo, posturas de pie, ¿qué hacen? Bueno, pues las posturas de pie te dan seguridad, te da como una energía como expansiva, ¿no? Posturas que puedes hacer por la mañana, que empiezas el día con energía. Por ejemplo, ¿cuáles son las posturas que crees dentro de las posturas de pie que dices, esta postura noto que realmente me envigoriza? Bueno, pues hay muchas. Virabhadasana 1, Parivrtta Trikonasana. Bueno, no sé, es difícil elegir, ¿no? Pero en general las posturas de pie tienen esas cualidades de que te ayudan a aterrizar también, ¿no? Estás de pie, tienes que abrir los pies, tienes que tener las piernas firmes, que sujetan el cuerpo y pues alguien que está muy en la cabeza, muy volátil, le va a ayudar a anclarse, a encontrar su equilibrio, una energía así como de tierra, ¿no? Ahora que dices esto de las posturas de pie, porque es muy interesante. Por ejemplo, en el curso que hemos hecho de profesores de Yoga Iyengar, cuando hemos practicado durante muchos años en los primeros niveles, básicamente los primeros niveles es posturas de pie que te crió por todas partes. O sea, básicamente las secuencias son posturas de pie. Y cuando hemos hablado con Phakbirya, con Iyengar sobre esto, decían que las posturas de pie te enraizan con la tierra. Y una persona que viene de nuevas a yoga no puede irse a lo más alto, empezar la casa por el tejado y hacer posturas hacia atrás, o hacer pranayamas complicados. Necesita base, la base, tierra, estabilidad. Yo eso lo he sentido muy claramente, ¿no? Posturas de pie son posturas que te enraizan, ¿no? Sí. Y aparte de que son la base, porque tienes que tener las piernas fuertes, la columna, los brazos, eso fortalece también el sistema nervioso, o sea que por eso tiene que haber etapas, no te puedes saltar las etapas porque si no te perjudica. Pues después de las posturas de pie, posturas sentadas, abdominales, luego empiezas con las invertidas. Bueno, sí, hay un programa, ¿no? Hay que seguir un guía. Es como un poco, pues cuando un barco sale a navegar, pues tiene su carta, tiene su ruta y no se puede saltar pasos, claro, porque no se puede. Pues es igual, tienes que seguir paso a paso y también respetar tu ritmo, tus limitaciones, eso es muy importante. Porque bueno, pues obviamente cuando uno empieza es muy entusiasta y quiere hacer el pino y quiere hacer la vela y eso se ve mucho, ¿no? Una alumna ahora principiante que ha empezado hace 2 meses y después de la primera clase me dice, igual se me queda un poco corto, yo hacía otro tipo de yoga, hacía más posturas, le digo, eso es así, o sea, si no te gusta, lo siento, pero es muy importante trabajar tener una buena base, cuando vas a construir una casa, pues tener una buena fundación, porque si no, construyes sobre aire, ¿no? Sí, es algo... Y sigue en las clases, está contenta ahora, ahora sí que lo entiende. Sí. Yo tenía uno de los profesores de Yoga Iyengar que tuve, ahí marcó muy claramente los límites, ¿no? El alumno no controla ese proceso de decir, bueno, practico lo que yo quiero, tengo el periodo y sigo practicando lo que me da la gana. No, claro. También depende de la práctica de la edad que tengas, de tu condición física. Sí. No podemos pretender que una misma clase de yoga sea igual para todos, ¿no? Sí, eso perdona, pero eso es muy importante porque en una clase de Ashtanga Yoga o Kundalini Yoga, pues es muy difícil adaptar el ejercicio, la postura, porque lo contempla muy poco, ¿no? Sin embargo, en el Yoga Iyengar, pues si el alumno, pues por ejemplo, si una mujer se quiere quedar embarazada, pues hay cosas que le va a decir, pues no te conviene hacer abdominales, te conviene crear espacio en la pelvis, relajar esta zona. Si estás con el periodo, pues igual.
Si viene una persona que está muy desgastada, que ha pasado a lo mejor una enfermedad grave y está en periodo de recuperación, pues no le vas a poder hacer posturas de pie. Si hay una lesión de rodilla, de hombro. Entonces yo creo que una de las características que recalcaría del yoga iyengar es esa, que la práctica se puede adaptar mucho a las necesidades de la persona. Además que hay niveles, que eso es una cosa fundamental. Y las posturas, hemos hablado de posturas de pie, las posturas hacia adelante como Paschimottanasana, Janu Sirsasana, ¿qué hace una postura hacia adelante? ¿Qué se diferencia de las de pie? Bueno, lo dije un poquito al principio, por ejemplo, para calmar la cabeza, ¿no? Bueno, luego todas sus posturas tienen sus beneficios a nivel fisiológico, por supuesto, ¿no? Tonifican algunos órganos, quiero decir, cuando haces una postura concreta, pues actúa sobre algunos órganos, sobre unos sistemas, respiratorio, circulatorio, glandular. Entonces, bueno, pues es verdad que si las posturas de pie te dan seguridad, energía, aplomo, pues las posturas hacia adelante te van a dar, vas a interiorizar, vas a estar más tranquilo, pero también tiene su lado que puede ser negativo. Si una persona está deprimida y le haces postura hacia adelante, se va a deprimir más. ¿Por qué? Pues porque el pecho no se abre tan bien que cuando estás de pie o cuando estás haciendo posturas tumbadas con soporte debajo del pecho, ¿no? Entonces, también hay que saber eso. Una persona que es muy activa, si le haces saludos al sol, equilibrios y tal, pues va a salir de la clase, yo creo que mucho peor, ¿no? Entonces, muy importante cómo combinas las posturas, cómo equilibras en una clase las posturas que son más activas, las posturas que son más relajadas, pasivas, y luego para cada persona, ¿no? cómo construir la serie para que le sea lo más beneficioso posible. Y las posturas hacia atrás, posturas, por ejemplo, hay posturas restaurativas, ¿no? Que lo que hacen es generar energía para calmar, para reequilibrar. Esas posturas que igual tampoco son tan conocidas, ¿no? Las posturas restaurativas en Yoga Iyengar utilizan muchos soportes, muchas sillas, bancos, ladrillos. ¿Todo eso para qué es? Bueno, también date cuenta de que los soportes nos ayudan a hacer la postura, a mantenerla más tiempo. El tiempo es un factor muy importante porque a veces el cuerpo requiere de ese tiempo antes de activar ciertos sistemas, ¿no? El sistema, por ejemplo, hay posturas que regulan el sistema endocrino, pero claro, si haces la postura un minuto no te va a hacer nada, la tienes que mantener 10, 15, 20 minutos. Claro. Entonces los soportes ayudan mucho para eso. Y luego le decías de estar tumbado y por qué estar así tanto tiempo, porque también cuando estás en una postura cómoda, tumbado, pues puedes observar tu respiración, puedes desarrollar esa sensibilidad de la que hablaba antes, dónde va el aire, qué estoy abriendo, qué se está estirando, dónde va mi respiración. Es como estás observando, estás sintiendo que una postura que te reta mucho, que estás en equilibrio ahí con mucho esfuerzo, pues tienes menos capacidad de observación, obviamente. Y esto parece que es una cosa un poco muy técnica, ¿no? Pero en tu día a día, ¿no? Hemos vivido esto con Darío, lo que nos ha pasado, de que nuestro hijo ha tenido cáncer. Llevamos ya 3 años pues, con muchos problemas, con muchas dificultades. En todo este tiempo, a ti, ¿qué ha hecho el Yogasana por ti? ¿Cómo te ha ayudado? Porque parece, ¿no?, que a lo mejor estamos hablando de cosas para gente que tiene mucho tiempo, para gente que no tiene ningún problema, que es una cosa pues no es para la familia, no es para un jovencito que tiene, bueno, pues practica. Esto que tiene que ver con las familias, con las personas que trabajan, que tienen horarios, que tienen responsabilidades. Este espacio que hemos hablado, ¿a ti cómo te ha ayudado a lidiar con la enfermedad que ha tenido Darío? Bueno, claramente la práctica ha sido mucho más irregular, claro, porque las circunstancias son muy adversas, tienes poco tiempo, mucho estrés. Ha actuado un poco en modo de aro salvavidas, ¿no?
Es decir, que ya la práctica no es para ir a... No estás apuntado a un objetivo muy alto, sino simplemente sobrevivir, entonces descansar, que tu sistema nervioso aguante y que puedas pues, ser operativa, ¿no? Porque en esas circunstancias estás en modo automático. Entonces, pues nada, que llegas del hospital, no has dormido nada, tu hijo está fatal, pues si te vas a la cama e intentas dormir, imposible. Entonces, pues haces unas asanas que un poco te van calmando, te centran en el presente y luego ya pues puedes descansar, puedes dormir un poco o al contrario, necesitas un poco de energía, pues lo he notado mucho también en el estado de ánimo, ¿no? O sea, los días de mucha tristeza, de poder decir, pues venga, vamos a subir un poco todo eso, vamos a abrir el pecho, posturas muy sencillas que todo el mundo puede hacer, sentadas ahí, pero dándose el tiempo de, vamos a ver si podemos hacer algo y es verdad que es una maravilla. Yo he tenido suerte de tener esa herramienta, si no, no lo hubiera llevado tan bien, desde luego. Sí. Y luego otra cosa, que el yoga sobre todo con el Kundalini Yoga, porque el Kundalini Yoga, en la formación de profesores te hablan de un estilo de vida, no es solo asanas o pranayamas, sino que es toda la vida que puede vivir un yogi, una persona que practica yoga. Entonces, la dieta, un poco cuidar de las relaciones, cuidar de lo que te rodea. Entonces, claro, es todo. ¿Qué lees? ¿Qué ves en la televisión? ¿Qué ves en el ordenador? ¿En qué ocupas tu tiempo libre? Un poco tomar conciencia de que tú ahí puedes decidir muchas cosas. Las relaciones que no te hacen bien, pues ir apartándote de eso, ¿no? Buscar personas que te inspiran, que te hacen bien, que te ayudan a evolucionar en un sentido positivo. Y bueno, pues eso, cuando tienes esa conciencia y que te pasa algo malo, pues sabes pues, que te tienes que cuidar. Entonces tienes que comer muy bien, tienes que dormir muy bien, porque si no, no aguantas. Si no te caes. O sea, en el hospital hemos visto muchas familias que estaban destrozadas, ¿no? Que hay a veces que hemos estado en la UCI, en la que no tienes una cama, no tienes nada durante días, y si realmente no mantienes un estilo de vida en el que generes energía, en el que tengas un espacio cognitivo más allá de todo lo que vives en el hospital, es más difícil, ¿no? No quiere decir que esto haga un milagro, de que no te tengas problemas, de que estés ahí es una sonriendo, ayuda. pero es una ayuda inestimable, ¿no? Utilizar el cuerpo, ¿no? Y yo, por ejemplo, hago otros deportes, he hecho otros deportes, he sido muy deportista, pero cuando hago deporte, cuando hago, por ejemplo, ciclismo, si bien me da energía y si bien me da un estímulo vital, no tiene nada que ver con yoga. Ha habido un tiempo que dejé de practicar asanas, no que dejase de practicar, pero que disminuí mi práctica y hacía más ciclismo. Y noté que sí, que generaba energía, pero no estaba equilibrado. La práctica de yogasana te hace que te sientas que realmente te equilibras y estás bien. Y no es solamente un bienestar físico, energético, porque, por ejemplo, haciendo pesas o corriendo o haciendo algún tipo de deporte, fútbol, baloncesto, te da energía, pero el cuerpo no está bien equilibrado. Esto solamente creo que lo pueden entender las personas que han practicado deportes y que han practicado yoga y dicen, ¿el yoga es un deporte? Claramente no, y estamos hablando solamente en el nivel tipo más bajo, no estamos hablando de la filosofía del yoga ni de otras cumbres superiores, pero es algo que te integra, ¿no? Es algo que al colocar esos límites, al hacer que los sentidos estén volcados hacia adentro, haya una concentración que deje un pozo en el que te reencuentras contigo mismo, en el que te encuentras una fuente de paz, una fuente de alivio, ¿no? Y eso, para las personas, ¿no?, normales, pues que no tienen que ser ni siquiera, digamos, espirituales, no por decir una palabra, sino personas normales que quieran encontrar un espacio
es algo, creo que se ha de conocer, ¿no? Que se ha de practicar alguna vez en la vida, ¿no? Y sobre todo quizá también en un estilo de vida, ¿no? que tenemos hoy en la sociedad actual, que tiene muchas distracciones, que es cada vez más complejo psicológicamente, que está muy psicologizado todo, ¿no? ¿Tú esto cómo encuentras en ti que la práctica de yoga, pranayama, hace que los sentidos no estén tan incitados, no estén tan predispuestos a salir hacia afuera y que puedas mantener un recogimiento interno, ¿no? Porque en los Yoga Sutras, por ejemplo, se habla de la propia definición de Patanjali, Yogasthita Vritti Nirodha, es que el yoga hace que se rebajen la agitación de los pensamientos, ¿no? Y también dice que en el abhyasa y vairagya, con el abhyasa, con la práctica, se genera vairagya, que es desapasionamiento en el sentido de que no te interesa de manera natural tanto ir hacia afuera, tanto interesarte por los objetos, por los objetos de deseo tan incitantes, ¿no? ¿Cómo tú eso lo vives de una manera así muy natural? ¿Cómo crees que yoga ayuda hoy en día a reducir las distracciones y a vivir un estilo de vida más simple y sencillo, real, no tipo, digo que soy desapasionado, pero en realidad luego mi estilo de vida es súper materialista, que eso es a lo mejor decirlo, pero que lo sientas bien en el cuerpo, en los sentidos, en la mente, ¿eso cómo lo experimentas tú? Bueno, me he distraído. No, he entendido tu pregunta, pero me he distraído un rato. Es que tengo frío, es lo que pasa. Ha apagado la calefacción y me he distraído. ¿La podemos encender, porfa? Sí, alguien la tendrá que entender. Muchas gracias. O sea que bueno, a ver, con la práctica te das cuenta que realmente no necesitas mucho para estar bien. Tú practicas yoga, haces tu relajación final y dices, qué bien me siento, ¿no? Entonces, no es que tú digas, voy a dejar de consumir, voy a retirar mis sentidos y no ocurre así. No es que tú te lo plantees como un objetivo, sino que pues por el efecto de la práctica que ves que no necesitas nada más que tu propio cuerpo, una técnica para estar bien, pues dices, pues está todo ahí. Yo creo que la capacidad de retirar los sentidos y esa actitud que dices de desapasionamiento, ¿no? En la vida yo creo que llega con la práctica, llega con muchos años de práctica. No es algo que se busque directamente. Sí, porque si no es un poco forzado, es como cuando pues empiezas a leer libros de autoayuda o libros espirituales y buscas ahí soluciones a tus problemas. Entonces, esos libros a veces te ponen el listón muy alto porque hablan de personas que han conseguido grandes logros, la paz interior, y eso suena muy bien, pero entonces te marcan un poco cómo llegar ahí y si no lo consigues, te frustras, ¿no? Entonces yo creo que pues solo con lo que tengo en la práctica y manteniendo esa práctica cada día, poco a poco, naturalmente, pues te dejan de interesar ciertas cosas, te dejan de disturbar, se dice, disturbar el ruido del mundo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues no tenemos televisión, hemos dejado de escuchar la radio porque pues casi todo lo que se escucha yo lo noto como una perturbación, como es casi agresivo, ¿no? Muchas cosas que ven los niños incluso, o las películas, pues yo lo noto como que no me aporta nada. Entonces no es que yo haya decidido, me voy a retirar del mundo y voy a centrarme es como un camino muy natural en el que tú vas eligiendo cada vez mejor lo que te conviene, lo que te mantiene en tu centro, lo que te hace bien, y eso es fruto de la práctica, no es que tú quieras directamente eso. Sí, y eso es muy curioso, ¿no? Porque en Vedanta hablamos mucho de karma yoga, de la actitud de karma yoga, de la objetividad, que es una palabra
que puede ser sinónimo de vairagya, que se puede traducir literalmente por desapasionamiento, ¿no? Desapego, etc. Pero es una cosa muy curiosa que solamente los que practican de esa manera puedan entender no sé, lo que estamos hablando. No es algo que yo cree de una manera intelectual, es algo que en el cuerpo y en los sentidos, al hacer la práctica de asana y pranayama, se produce un desapasionamiento, un desapego de cosas, pero sin que haya una intencionalidad, sin que haya un pensamiento involucrado que diga, pues eso no me interesa porque no me lleva a ningún lado. No es un proceso intelectual, sino que en el propio cuerpo, en los sentidos, se crea algo con la práctica en el que los sentidos es como si se recalibrasen y el propio cuerpo no quiere. Es como, no sé, poner un ejemplo, alguien que hace mucho deporte y es un triatleta y bebe whisky o fuma. Es como si el propio cuerpo le dijese, es que no pega conmigo, no va, no es algo que me imposte a la fuerza y diga, como soy yoga, no bebo. No es que no quiera beber, o no es que me renuncie de beber, o me renuncie de ciertas cosas, sino que no me apetecen, pero de una manera totalmente natural. Y eso es algo que yo encontré al principio, con la práctica de asana, pranayama, etc., de una manera no buscada, de una manera espontánea, que surge de la propia práctica y que es una cosa difícil de explicar, ¿no? Y probablemente tenga que ver con ese viaje de que los sentidos se vuelvan, entre comillas, de manera figurativa, mirando hacia adentro, ¿no? Y eso incluso en las clases de asana, de Vedanta, para la persona que no tiene un estilo de vida sencillo, que no conoce estas prácticas, le es difícil encontrar un vairagya, un desapego de manera natural, ¿no? Y con la práctica de asana es algo que, claro, tienes que practicarlo y tienes que mantenerlo en el día a día porque se genera eso sin buscarlo, ¿no? Y esa es la cuestión, ¿no? Que es interesante, que es curiosa de explicar, ¿no? ¿Tú qué papel crees que tiene el yoga hoy en día en este mundo? El otro día salió un anuncio de Mark Zuckerberg, el director de Facebook, que decía que Facebook ya no es Facebook, es Meta. Y con eso daba a explicar que su proyecto de red social se transforma en una empresa que va a crear el metaverso. No sé si sabes lo que es el metaverso, alguna vez lo hemos hablado. Es una especie de realidad virtual en la que nos vamos a conectar todos con unos cacharros que ya están medio fabricados, con lentes que son capaces con unos sensores en el cuerpo, en las manos, de crear un mundo virtual en el que cada uno básicamente puede crear una realidad fantasía a su gusto, ¿no? Imagínate que de aquí a 10 años existe este metaverso y podemos ahí entrar en ese metaverso para crear nuestro mundo ideal, ¿no? ¿Qué papel crees que va a tener el yoga, en este sentido de asana, pranayama, en que las personas podamos estar centradas en el mundo y no huir del mundo físico, de la fisicalidad, del dolor, del cuerpo, de la sangre, de las vísceras? ¿Qué papel tiene el yoga en encontrar esta cuestión de la tierra, del cuerpo, de la realidad, con mayúsculas, ¿no? Pues es difícil de contestar porque no me imagino muy bien cómo es el metamundo este. Yo creo que lo que no conocemos siempre da miedo, ¿verdad? Yo creo que los avances tecnológicos van muy rápido y bueno, a mí soy la última siempre en actualizarme, ¿no? Con las cosas tecnológicas, de lo contrario de ti. Va todo muy rápido, da miedo, pero bueno, yo confío mucho en el ser humano. Entonces, bueno, no tengo una visión del todo. Yo creo que tenemos mucha capacidad de adaptarnos y bueno, no creo que vayan ocurriendo grandes catástrofes. Estando otra vez ahí resolviendo problemas técnicos me desconcentra un montón. Encima que la pregunta era muy complicada. Bueno, yo creo que lo que puedo decir es que el yoga puede ayudar a cualquier persona, ¿no? Y que puedes empezar a practicar a cualquier edad.
ya preguntarme previsiones sobre el mundo dentro de 10, 15, 20 años. La pregunta era más sencilla. Hay mucho, ¿no? Olvídate del metaverso y todo lo que te he contado. Igual a mucha gente pues, le parece una cosa bastante extraña, pero en el sentido de la vida que tenemos actual hay un montón de distracciones. Estamos todo el día con el móvil. Sí. Hay niños, adolescentes que ya son nativos tecnológicos y el móvil es parte esencial de su vida, con la cantidad de anuncios, con la cantidad de globitos, de sonidos que hay de distracciones. ¿Cómo el yoga, asana, pranayama nos ayuda a que vivamos una vida con menos distracciones? Pregunta más formulada, más simple. La disciplina de hacerse responsable de cada uno, ¿no? Yo creo que tomar las riendas de lo que se pueda, porque todo no se puede controlar, no me gusta para controlar, pero me entendéis. Tomar las riendas de todo lo que puedas dirigir, llevar, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser nuestro propio profesor, nuestro propio maestro y saber ponerse límites para usar de la mejor manera posible la tecnología y elegir con discernimiento lo que vamos a ver, lo que vamos a escuchar, lo que vamos a leer, las personas con las que nos vamos a relacionar. ¿Por qué? Porque las distracciones son muchísimas, hay mucho ruido, hay mensajes, metamensajes que da mucho miedo y hay que estar centrado. El yoga te puede ayudar en eso, estar centrado en lo que tienes que hacer, en tu deber, en tus objetivos y con la disciplina, pues ser un buen amigo para ti, ¿no? Yo creo que eso sería un poco mi conclusión, que el yoga te ayuda a ser el mejor amigo para ti. Y para ya ir finalizando, antes de que demos paso a las preguntas, tú tienes esta escuela de practicoyoga.com, que das clases online, clases físicas aquí en Madrid. Ahora dentro de unos días, creo que el próximo lunes vais a empezar un reto, ¿no? Un desafío de práctica de 30 días en las que los que quieran apuntarse van a estar practicando una serie que tú vas a enseñar con ellos y luego todos los días a las 6 de la mañana o algo así, luego me corriges si está equivocado, vas a practicar con ellos en directo durante 30 días. ¿Por qué 30 días y qué oportunidad tiene el hecho de juntarse con un grupo, con un profesor, aprender una serie bien diseñada y hacer una práctica durante un mes entero? Bueno, la idea del reto es un poco ayudar a que las personas que no tienen integrada la práctica de yoga en su día a día lo hagan, ¿no? El objetivo no es muy alto porque creo que o sea, hay que ir paso a paso, ¿no? Entonces la práctica va a ser cortita, media hora, 40 minutos. No es una clase, entonces yo no voy a enseñar ahí las posturas. Son 5 series que vamos a practicar de lunes a viernes. Estarán grabadas, con lo que los que van a apuntarse al reto las podrán ver antes del reto. Las podrán ver, es para los que ya han hecho 6 meses de Yoga Iyengar, porque no voy a explicar las posturas, no voy a detallar los aspectos técnicos. Entonces, de lunes a viernes, pues practicaremos media horita, 40 minutos, esas 5 series, y son 20 días, no son 30, ¿no? Porque, bueno, es a las 6:30 de la mañana, requiere un esfuerzo, también hay que prepararse, no se empieza de la noche a la mañana, y no lo quería hacer demasiado largo porque es un esfuerzo considerable, ¿no? Para mucha gente, es decir, pues voy a practicar de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, es una serie de asana, entonces hay que ir poco a poco, ¿no? Si a lo mejor si empiezas con 1 hora y media y tal, y 2 meses, pues como que no lo vas a hacer. Pero 20 días es el mínimo, ¿no? Que da tiempo para formar un hábito, para crear una práctica que sea consistente, porque hay gente que a lo mejor pues dice, practico un día a la semana. ¿Tú crees que eso va en consonancia con lo que estamos hablando? Una práctica así. Hombre, si quieres que la práctica sea un pilar en tu vida, con 1 vez a la semana obviamente no es suficiente, ¿no? La idea es practicar lo más a menudo posible, si puedes todos los días
3, 4 veces a la semana, porque si no, pues el cuerpo tampoco tiene tiempo como de madurar las posturas que estás haciendo, o sea, cuanto más practicas, obviamente, una postura, pues mejor la vas a hacer. Entonces, bueno, los 20 días ha sido pues para no hacerlo demasiado largo ni demasiado corto. Para crear un hábito yo creo que hace falta más. Digamos que es un primer paso, porque siempre surge, oh, pues tengo un viaje la semana que viene, se ha puesto malo mi suegro. No, o sea, sabemos cómo es la vida, que siempre surgen cosas y a la primera pues se para la sadhana, ¿no? Se para la práctica. Entonces con 20 días no es suficiente, pero es un primer paso. Luego ya pues habrá otros retos, pero es verdad que en los alumnos que tengo, pocos practican en casa. Y eso me da un poco de rabia porque con lo bien que sienta, Sí. con la ayuda que es... Sí, pues yo es algo que siempre me ha llamado la atención. Si uno realmente tiene la suerte de conocer un buen profesor, de practicar, es algo que yo siempre he dicho, ostras, ¿cómo no puedes practicar yoga? Es algo como si dije, después de haber descubierto los beneficios de la práctica de yoga, dices, ¿podría vivir sin yoga? Si fuese a una isla desierta, desde luego que una bolsa de asanas me llevaría para poder practicar, porque pierdes el contacto con tu propio cuerpo, no se crea ese espacio cognitivo. Y ese espacio cognitivo no tiene nada que ver con el espacio cognitivo también de otro carácter, ¿no? De intelectual, que tiene que haber, moral, etc. ¿Qué recomendarías tú para que la gente que no conoce esto bien, que no tiene establecida una práctica, para, no sé cómo decirlo, para animarles, aunque eso es algo que luego también implica una cierta gracia, ¿no? ¿Qué recomendarías para que fomenten ese hábito y conozcan una práctica profunda de yoga? Pues primero que vayan con un buen profesor, pero yo creo que cuando has practicado con un buen profesor, durante un tiempo, aunque por circunstancias de la vida tengas que parar incluso años, tienes la memoria de ese estado en el que estabas en ese periodo de práctica y a la primera ocasión que tengas vas a volver, ¿no? o quieres volver. Entonces, buscar un buen profesor, porque es importante, sí. Aunque seas viejecito, aunque tengas lesiones, tú mismo, ahora Sí. que no te lo preguntaste, quería preguntártelo, tú cuando venías de la danza profesional, cuando llegaste a yoga, pues podías hacer de todo, ¿no? Todo tipo de posturas, tenías mucha flexibilidad, mucha fuerza, acostumbrado a trabajar con el cuerpo, ¿no? Y luego te lesionaste de una manera que no te lo pensabas y lidiaste con el dolor, con las lesiones. Y sin embargo, a pesar de las dificultades que tenías físicas, de lesiones, seguiste, ¿no? ¿Cómo el yoga te hace tolerar el dolor, los miedos, ¿no? Porque practicar algunas posturas puede dar miedo, puedes sentir, por ejemplo, ir hacia atrás, ¿no? Que el cuerpo normalmente no lo ves, no lo ves desde la espalda. ¿Cómo viste en tu práctica este tema de enfrentarte con el dolor, el miedo, las limitaciones, los límites, etcétera? Claro, cuando empecé yo no tenía ninguna limitación porque podía hacer lo que quería con mi cuerpo. Y me lesioné por una actitud incorrecta y también por un profesor que no me guió de manera adecuada. Entonces, claro, encontrarme de repente con un cuerpo limitado, que me dolía, que hay muchas posturas que no podía hacer, fue muy duro, como practicante y como profesora también, porque claro, seguía enseñando. Entonces, para mí era impensable dejar de practicar, porque ya había encontrado esto y no lo quería dejar para nada. Ahora, como el instrumento es el cuerpo, pues tenía esa dualidad de que quiero seguir, pero el instrumento está un poco roto. Sí. Y ahí tuve unos años difíciles, pero bueno, pues
los pasas, encontré solución a mis problemas, reflexioné, aprendí un montón, eso me ayudó a ponerme en la piel de mis alumnos porque claro, la gente que te viene no son bailarines. Entonces, bueno, yo cuando daba las clases al principio, pues no entendía por qué mis alumnos no podían hacer lo que yo les pedía mucho y no sabía ayudar a una persona limitada o lesionada, ahora sí. Entonces, pues me ha enriquecido, yo creo, y luego el límite cuando practicas entre te pasas o no te esfuerzas lo suficiente, es muy sutil este límite, ¿no? O sea, eso lo puedes ver en la vida diaria, ¿no? Cuando trabajas mucho y te superas en tu trabajo y te exiges, pero estás a punto de pasarte, entonces te va a perjudicar. Entonces te paras o lo ves, te paras o sigues, te pasas, entonces pagas luego la factura, ¿no? En salud, o eres capaz de, no, ya tengo que parar, ¿no? Ese equilibrio entre superarse y respetar sus limitaciones es un arte, mantener ese equilibrio. Sí. Y eso te lo enseña la práctica, claro. O sea, hay que ver si ese día puedes pedirle un poquito más a tu cuerpo o a tu mente, o si ese día tienes que escucharlo más y decir, no, ahí ya me quedo. He aprendido eso, ¿no? Un poco a discernir mejor lo que mi cuerpo necesitaba. Muy bien, pues yo creo que podríamos seguir hablando de muchos otros temas que hay muy interesantes, de temas filosóficos relacionados con la práctica, cómo los Yoga Sutras se engarzan con la práctica, que es un tema para mí también muy interesante, pero ya se nos va a hacer un poco tarde y vamos a cortar aquí y vamos a dar paso a las preguntas que tengáis ahora en Zoom y en YouTube, si hay algunas cuestiones que hayan escrito y nos las queréis transmitir. Sí, estoy al tanto de YouTube, hay más que nada comentarios acerca de la charla. Aquí tenemos preguntas también en el chat que te las voy pasando y tengo preguntas que te he mandado a tu chat personal, Oscar. Acá pregunta alguien, ¿cómo es una secuencia típica de Yoga Iyengar? Para Aurelia. Bueno, a partir del tercer año de práctica, tú vas alternando en los grupos de posturas. Entonces, un día lo dedicas a las posturas de pie, otro día lo dedicas a las posturas hacia adelante, otro día a las posturas hacia atrás, otro día sentadas. Entonces, una práctica típica es difícil de contestar, pero bueno, si vas a una clase de principiante o nivel como intermedio, la práctica típica sería posturas de pie, un poquito de posturas sentadas, a lo mejor un poco de abdominales o un poco hacia adelante y luego invertidas. Siempre se suele acabar con las posturas invertidas. Las posturas invertidas tienen un papel muy importante en el Yoga Iyengar y ocupan una buena parte de la clase. Si la clase dura 1 hora y media, pues tienes 20-25 minutos de posturas relajantes e invertidas. Vale, ¿alguna pregunta más, María Victoria? Bien, respondida, sí, hay más preguntas. Yo no puedo permanecer mucho tiempo boca arriba, quizás 3 minutos. ¿Qué puedo hacer? Boca arriba. Boca arriba, ¿por qué boca arriba? Bueno, de todas formas, a ver, como decía antes, es un proceso. Es verdad que las posturas supinas, las posturas tumbadas que se mantienen mucho tiempo, pues para dar tiempo al cuerpo a que vaya cambiando, ¿no? A que vaya activando lo que se tiene que activar, relajar lo que tiene que relajar, a que te dé tiempo también a observar la respiración, todo lo que pasa. Mientras estés en la postura, esas posturas no se dan al principio en los niveles básicos. Esas posturas requieren que tu cuerpo ya esté fuerte, que tengas movilidad, que tengas
el sistema nervioso también fuerte. O sea, quiero decir que todo es un proceso, que no puedas estar 3 minutos boca arriba, no sé en qué postura exactamente, pero bueno, pues no es un problema. Claro, boca arriba. Sería empezar pues con 1 minuto y poco a poco pues estar cada vez más. Es que además boca arriba, solamente, boca arriba si quiere decir tumbado en supino, ¿no? Solamente está savasana, es decir que... Bueno, hay posturas tumbadas, pero también habría que ver por qué, ¿no? A lo mejor porque tu cabeza te va para atrás, porque sientes que no puedes respirar bien, entonces se pondría... Es un poquito falta información ahí para contestar, pero diría que, de todas formas, la postura sobre la cabeza no empiezas a hacerla 5 minutos. Primero tienes que aprender a subir, luego tienes que aprender a estar en equilibrio. Y luego ya pues vas incrementando el tiempo, 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos. Y puedes estar meses y meses hasta estar 5 minutos. Claro. Por eso hay niveles, por eso hay que verlo a largo plazo. No es así, pues hago yoga y ya puedo hacer esta postura y la otra, no, no, no. Claro, hay un programa estructurado, eso es algo muy importante a entender. Es decir, que la persona ahí no elige ni siquiera lo que practica hasta que no sabe realmente practicar y lleva un tiempo en el que conoce cómo se crean las secuencias, qué combinación de posturas hay. Por eso hay un programa sobre todo de posturas de pie para crear estabilidad, para crear fuerza, para crear consistencia. No puedo hacer posturas tumbadas, porque las posturas tumbadas realmente te vas a quedar dormido o te va a doler. Más plof, es decir, lo que necesitas empezar es a crear fuerza y energía en tu cuerpo. Entonces no se empieza con las posturas tumbadas, menos tumbada. Tumbada es una cosa muy pasiva. La postura tumbada al final, savasana, es la postura final de relajación, pero después de haberte trabajado bastante bien en todas las otras posturas, ¿no? Estas cosas, claro, tienen que ser conocidas y por eso es tan importante tener un buen profesor, conocer un buen método y estas cuestiones que estamos hablando. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Más preguntas, sí. ¿Cómo equilibro la motivación y la disciplina en la práctica de asanas? A veces siento que estoy más desde la disciplina y no desde la motivación. Bueno, eso es camino de vida. Es camino de vida. Es verdad que a veces practicas porque tienes que practicar y ya te lo has impuesto y hay que pasar por ahí. Son muchas etapas por las que hay que pasar. El ser humano es tan complejo, pasa por tantas etapas, hay tantas circunstancias, ¿no?, que nos afectan, pero yo creo que tener la disciplina es bueno. Que practiques sin estar motivado, pues un poco en modo automático. A veces pasa, a mí me ha pasado, por supuesto, ¿no? Digo, sé que me sienta en práctica, pues practico. Y practicas un poco pues por practicar, pero no lo sientes, no estás fuera, ¿no? Estás practicando, pero estás fuera. Pues a lo mejor céntrate en tu respiración, haz posturas más calmantes, porque a veces cuando tenemos la cosa de disciplina tenemos tendencia a hacer posturas más activas, más difíciles, ¿no? Hacer posturas como más amigables, observando más la respiración, yendo hacia adentro. Claro, todo depende de por qué practicas también, ¿no? Con qué idea practicas. El por qué es importante, el por qué de cada día preguntarte por qué, ¿y por qué practico? ¿Para conectarme o para un supuesto beneficio que me han dicho? Es que son cuestiones muy profundas. Y también está, por ejemplo, yo puedo practicar desde la fuerza, eso es algo quizá a lo mejor más masculino, como un deporte en el que hay un desafío físico muy intenso y la propia intensidad te hace concentrarte. Pero claro, practicar solo por fuerza, solo por disciplina, solo por intensidad, es algo que dura 3 telediarios, porque no puede ser que practique para machacar, para hacer más fuerza. Y Yoga Iyengar en ese sentido es una cosa bastante especial porque hay un trabajo de una sensibilización y de encontrar un soporte en el cuerpo en el que a través del cuerpo puedo aumentar mi inteligencia.
fijaros qué cosa más extraña, la inteligencia asociada al cuerpo y el discernimiento. Esto quizá sea difícil de explicar, ¿no? Pero tienes un estímulo para poder explorar en tu cuerpo, ¿no? Y encontrar en tu cuerpo, no estoy diciendo de nada que esté imaginando, en el cuerpo, un aliciente para seguir descubriendo y encontrando algo en mí que es a base de explorar, que es como un viaje de exploración, ¿no? Es que la pregunta es muy interesante porque a veces practicas desde la mente, ¿no? Yo creo que cuando eres muy disciplinada y tal, o muy disciplinado, practicas desde la mente. Entonces, por eso creo que hacer posturas con la cabeza para abajo, que le quiten protagonismo a la cabeza, te van a ayudar. Sí. Invertidas, posturas con apoyo hacia adelante, observar tu respiración, porque vas a quitar esa especie de dureza que hace que te desconectas del propósito real, ¿no? De la práctica. Es algo que como que te impones, internamente te lo impones, pero al final te vas por otro camino equivocado, ¿no? Entonces, volver a usar las posturas que te llevan más hacia adentro y observar la respiración para quitarle protagonismo a la cabeza, yo creo que te puede ayudar. Okay. Bien, está Marco, que le pedimos que abra su cámara si la tiene, por favor, pero primero voy con una pregunta más. Marco, que se prepare, que levantó la mano. ¿Qué objetivo conquista el yoga Iyengar? ¿Qué? Objetivos conquista el yoga. Objetivos conquista. Pues mira, cada alumno que viene a clase tiene un objetivo propio, ¿no? A veces es resolver el dolor de espalda, lidiar con el estrés, mejorar mi salud en general, o sea, dormir mejor, puede ser. Entonces, todos esos beneficios, o sea, todos esos objetivos se consiguen con la práctica Iyengar. El objetivo último es llegar como a vencer esa dualidad interna, ¿no? Que tenemos, estar en un estado más de unión, que lo dice la propia palabra yoga. Ser una persona íntegra, consecuente entre lo que dices, haces, piensas. Eso es lo que cualquier yoga, ¿no? Busca. Sí. Esa integridad de la persona, yo creo que es el objetivo último, ¿no? Que vaya objetivo, ¿no? O sea, la sabiduría, llamaría. Bien. ¿Cuándo comienza el reto? ¿Qué requisitos se necesitan para participar? Pues el reto ya había puesto para el próximo lunes, pero creo que es un poco precipitado, entonces igual lo voy a retrasar una semana más. Los requisitos son de haber practicado 6 meses yoga Iyengar, por lo que os he dicho antes. No es una clase, es una práctica guiada, entonces yo voy a estar diciendo el nombre de las posturas y haré la postura y los que están en directo pues hacen lo mismo. Porque lo que pasa en una clase es que como el profesor te está hablando todo el rato, estás ahí para aprender, pues no tienes mucho tiempo para observar, para sentir, para saber lo que realmente estás haciendo y sientes, ¿no? No tienes tiempo para eso. La sadhana es otra cosa, la sadhana estás tú contigo mismo, entonces no puedo estar dando instrucciones, corrigiendo, no se trata de eso, el reto no se trata de eso, el reto es para ayudarte a que tú luego practiques solo. Entonces por eso tengo que poner ese requisito, que no voy a estar verificando si has practicado yoga Iyengar 6 meses, pero lo digo por tu bien, porque hombre, las asanas las has hecho, las 5 series son básicas, pero es mejor siempre que tengas una buena base. Pero hay una práctica, una técnica. Antes de empezar esa práctica diaria que vas a hacer,
hay unos vídeos que explican las asanas y cómo se No las hacen. explican, son vídeos en los que yo hago la serie. Entonces digo, explico muy poco, vamos, muy poco. Si quieres realmente aprender, es otra cosa, son las clases. Tengo clases grabadas de 3 niveles. Tengo todos los 3 cursos del año pasado, están grabados, están disponibles, de la clase 1 a la clase 39. Y si quieres aprender, es eso. Si ya eres practicante y quieres establecer una rutina diaria, para eso está el reto. Bien. Marco, que tenías la mano levantada, luego María Fernanda, que preguntaba cómo hacer una pregunta. Cuando termine Marco y responda Aureli, por favor, abrí tu micrófono. Sí. Marco, si puedes encender, por favor, el vídeo para que te veamos. La cámara. El micro y la cámara. Hola, aquí desde Colombia. Tengo un problema con mi cámara, pero pues me gustaría de pronto saber si de pronto esta pregunta la pueden responder. Sí, no hay problema. Aureli y tú. Entonces, quería preguntarte una cosa. ¿Cómo ustedes de pronto que han profundizado estos 2 temas de la asana y después obviamente avanzar en el camino hacia a una meditación que de pronto logre cambios de vida importantes? ¿Cómo logran ustedes de pronto encontrar como ese punto de equilibrio entre, pues obviamente hoy en día muy difícilmente uno puede incorporar 1 hora y media, 2 horas de práctica de Iyengar o de práctica personal de asana? ¿Cómo lograron equilibrar esa práctica, digamos, con un objetivo de meditación profunda, de lograr estabilizar el cuerpo para llegar a una meditación profunda? ¿Cómo lo lograron alcanzar? ¿Cómo lograron como o cuál debe ser como ese equilibrio ideal si uno quisiera avanzar más en el camino sin darle tanta prioridad a la asana, que muy posiblemente a veces pasa mucho en Occidente? Bueno, yo trabajo con la asana y el pranayama, es mi modo de, es mi camino. Entonces, bueno, no importa tanto el tiempo que dedicas a la práctica, aunque sea 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, ¿no? Sino la intensidad, no hablo de intensidad física, ¿no? Sino la intensidad, o sea, la concentración con la que haces tu práctica. Puedes practicar 45 minutos y esa práctica puede ser mucho más verdadera y mucho más efectiva si estás totalmente involucrado en ella, que estés practicando 2 horas, mirando el reloj, haciendo posturas, estamos pensando en otra cosa, venga, voy a estirar un poquito por aquí, venga, ahora en torsión. ¿Sabes lo que te digo? Decir que no te limites tanto con la cuestión del tiempo. Luego el tiempo se busca, cada uno nos marcamos prioridades en el día a día, ¿no? Entonces yo creo que desperdiciamos mucho tiempo en general, ¿no? Yo veo gente a mi alrededor, no tengo tiempo. Pues no lo sé. Hay gente que es que a lo mejor sí, no tiene nada de tiempo, pero hay gente que es que no, o no se organiza, o las prioridades no las ha pensado como para poder hacer esa práctica diaria de 45 o 1 hora, ¿no? También es verdad que aquí estamos tratando hoy el tema de la práctica de asana y pranayama. No hemos querido entrar deliberadamente en qué es yoga, en cuál es la definición de yoga, cuál es la filosofía del yoga, qué textos son los que hablan del yoga como totalidad. Hemos querido hacer esta transmisión hablando exclusivamente del asana y del pranayama. Entonces, entended también que no hemos hecho un episodio para hablar de qué significa el yoga en general, ¿no? Porque yoga en general, asana es una parte en realidad pequeña, ¿no? Los que estudiáis Vedanta, pues esto lo conocéis muy bien, y en Occidente se entiende yoga, que es asana, pero eso no es así. Asana es yoga, pero yoga es una actitud, es un conjunto de cosas que no solamente son asana. Entonces, hace falta tener muy claro que yoga es un estilo de vida con una actitud, con un conjunto de valores, de moralidad. Es una cosa, una palabra polisémica, y es una palabra que implica una visión, y esto no lo hemos tratado hoy aquí de manera deliberada. Hace falta entenderlo, hace falta entender esto también
como estudiante, practicante de yoga, que la práctica de asana y pranayama, meditación, tiene su lugar, pero eso es una parte pequeña, que aún siendo muy pequeña, si se hace bien, puede llevar muy lejos. Seguimos, María Fernanda tenía una pregunta, por favor abre el micrófono. Mientras tanto te cuento, soy profesora de yoga desde hace 5 años. Esa es la pregunta que voy a hacer. Esa es María Fernanda que está ahí. Perdón. Hola Aureli, hola Oscar. Pues bueno, hace como 3 meses dejé de practicar asanas. Me formé como profesora de yoga hace 5 años y tenía mi centro de yoga y daba muchas clases al día. Sin embargo, estos últimos 3 meses no he tenido, o sea, como que he perdido la motivación de practicar asanas. Siento que mi nivel de intensidad al momento de hacer asanas fue tanto que me terminé quemando y empecé a buscar otras opciones. Y ahorita que Oscar dio su ejemplo hace rato, me pasó algo muy parecido a él. Encontré deporte, empecé a hacer más gimnasio, empecé a hacer pádel, que es como tenis, y ahorita estoy pues muy disciplinada en eso, pero he dejado de lado por completo la parte de asanas. Incluso hasta paré de dar clases de yoga porque ya no siento como esa motivación, ya no, me siento como ya a cierto punto agobiada. Igual coincidió de que desde la pandemia ya no he podido practicar con mi maestro físicamente y no me pude adecuar a la parte online. Como que para mí la parte de asanas le daba mucha prioridad a la parte presencial, no pude conectar con la parte online. Entonces, entre que tengo esa desmotivación y no he podido practicar con mi maestro de yoga de forma presencial porque no he podido viajar, ahorita no estaba dando clases presenciales, me siento como un poco estancada y hasta cierto punto me da miedo no volver a retomar esa práctica de asanas. Entonces mi pregunta es, ¿a veces es bueno hacer una pausa en ciertas asanas, en ciertas prácticas como lo son asanas? Bueno, son crisis, ¿no? Son crisis. Yo creo que es verdad, estar sin profesor es muy difícil. Te puedes perder. Luego decías que dabas muchas clases, que has sido muy exigente. Es normal que estés saturada. Igual el enfoque estaba equivocado y es necesario equivocarse. Entonces, yo creo que son etapas. Yo me lo tomaría con mucha tranquilidad, porque si tú misma estás preocupada por volver un día, es que a lo mejor hay algo que ya está anhelando, ¿no? Entonces, no tengas prisa, tómatelo con calma, no estás perdiendo nada. No estás perdiendo nada, ¿sabes? Porque, ay, no, llevo una temporada sin practicar, no pasa nada. O sea, la vida no es la práctica tiene que ayudarte a vivir, es al revés. Entonces, yo creo que yo me lo tomaría con calma. Es un periodo así que ha salido así por esas circunstancias que han sido muy, muy complicadas para todos. Y bueno, ya vendrá otra oportunidad, a lo mejor el mismo profesor, a lo mejor otro, o a lo mejor otro estilo, otro enfoque por tu parte. Dar clases de yoga es muy difícil y cuando das muchas más, porque a la vez tienes la presión de tú practicar, ¿no? De mostrar, de enseñar. Y luego a lo mejor no tienes tiempo, pues eso de asimilar, de practicar para ti, de estar... Es difícil. Yo creo que un profesor de yoga no debería de dar muchas clases, ¿no? Para mantener el entusiasmo, la frescura, si se lo puede permitir. Claro, luego pues dar muchas clases, lo mejor es combinar o con otro trabajo o tener muchos alumnos, no sé, pero... Dar muchas clases es difícil. Sí. Pero tú mismo has dicho, si tienes esa inquietud es que algo ya echas en falta, en algún momento ya vendrá. Eres súper joven, ya lo has probado, está ahí. ¿Más preguntas? Sí, hay un comentario aquí, dice, llevo poco más de 2 años practicando con Aureli.
y estoy feliz. Empecé en principiante a pesar de ser profesora de yoga, viñasa, no había, me enamoré del método Iyengar y ya estoy en avanzado y la verdad no me imagino mi vida sin yoga Iyengar. ¿Quién es? Sandra Álamo. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Bien. ¿Algo más? Gracias. Hay muchas preguntas. Bueno, preguntan si el reto se puede hacer con las clases grabadas o solamente en directo. Pues esto estoy por contemplarlo, porque es verdad que al principio había pensado que los que no se pueden conectar, pues no pueden hacer el reto, ¿no? Y luego hay gente que por tema de horarios y tal me están preguntando, oye, ¿lo vas a grabar? Entonces, igual sí, igual lo voy a grabar, pero no sé hasta qué punto es relevante, porque, como te digo, es yo practicando, diciendo muy poco. Entonces, no lo sé, a mí no me importa grabarlo, pero daré algunas indicaciones, pero... Perdona que te interrumpa. Hay una cosa que es, en este tipo de desafíos, que es por la mañana y te juntas todos los días. Eso es una cosa diferente que ir a una clase, tanto presencial, online o física, una clase normal. Aquí es una cosa en la que te juntas todos los días a las 6 de la mañana y practicas. Eso es una cosa diferente que practicar cada uno por su cuenta a una hora. Claro, por eso el tema del grupo es fundamental, porque te motiva. Sí, sí. Es algo que está haciendo a la vez, ¿no? Que es un poco la magia del directo, ¿no? Está haciendo a la vez en el mismo momento, aunque estés y por la lejos. mañana, para Sí. empezar bien el día. Eso es algo que así es como nos conocimos, en una sadhana a las 6 de la mañana. Esto es una cosa muy diferente de practicar por tu cuenta a las 3 de la tarde, todos los días a las 6 de la mañana. Entonces, claro, el próximo reto habrá que ponerlo con el horario de América Latina, Sí, ¿no? si no van a hacer ello que vos de la pilla a mañana. las 2 de la madrugada. Sería de esa hora, exactamente. Hay una pregunta aquí que me parece interesante que dice, tengo fibromialgia, ¿puedo practicar yoga? Sí, sí, y bien que te va a venir. Ahora tienes que encontrar un profesor pues, que tenga experiencia y que adapte, por supuesto que adapte la práctica, pero hay que moverse, hay que estirar, es muy importante para ese tipo de enfermedades, bueno, creo que para todo. Cuanto menos te mueves, peor va a estar el cuerpo. Incluso cuando estás lesionado no tienes que parar, ¿no? Tienes que adaptar. Parar es lo último que hay que hacer, parar de practicar. Sobre todo cuando hay una enfermedad, ¿no? Entonces se adapta, pues haces más posturas tumbadas, con soportes, pero el cuerpo le das sostén, le das esa energía estancada, pues la desbloqueas, esas articulaciones agarrotadas las vas lubrificando, les vas mimando, las mueves, las estiras, las giras. Eso es vida, o sea, eso es una bendición para tu cuerpo y para tu mente también, porque pues mira, puedo hacer eso. Sí, sí, por supuesto, pero hay que encontrar un profesor cualificado. ¿Cómo nos inscribimos al reto? Pregunta. Pues mira, en mi Eso página tengo ya la página para inscribirse, es practicoyoga.com. Y está toda la información ahí. ¿Alguna pregunta más que tengáis de diversas índoles? ¿Hay una determinada edad para comenzar con yoga como profesora? ¿Para ser profesora de yoga? Y así le entiendo la pregunta como está escrita, sí. Bueno, yo creo que lo importante es primero ser un buen practicante, ¿verdad? Tener una buena base. Entonces, bueno, pues puedes empezar a cualquier edad, eso da igual. En la formación que yo hice había una señora de 60 años y podía haber señores más mayores, pero porque eso no es un problema, no es un límite en sí la edad. Lo que sí es en el yoga Iyengar por lo menos, la práctica, la calidad de la práctica es muy importante. Entonces, bueno, pues son 3 años de práctica
muy regular, muy seria, antes de poder empezar a pensar en hacer la formación de profesores. Sí, eso es para que lo contemos otro día. Sí, sí. Porque cuando uno va a ser profesor, cuando uno o sea, tú no vas a karate el primer día y dices al profesor, quiero ser profesor de karate. Sí. Tú quieres practicar karate porque te gusta el karate, porque encuentras algo en el karate. Nadie va pensando en hacerse profesor de karate. Eso surgirá después si surge. El problema es que se asocia ya a yoga por hacer dinero, y esto es algo equivocado. O sea, la mentalidad de ir a hacer una profesión, algo que no tiene por qué ser una profesión, es algo que está errado. Lo que quiero es ser un buen alumno. Si soy un buen alumno, si soy un buen discípulo, si soy una persona que quiere practicar, que quiere descubrir, entonces serás un buen profesor. No puedes ser buen profesor si no eres buen alumno, punto. Primero tengo que ser un alumno. Bien, esas serían las preguntas, pero hay que dar una más, pero ustedes dirán con el tiempo. Sí, porque sí, tenemos ya que tenemos acabar, nuestro sí. hijo en casa esperándonos. Bueno, pues aquí lo dejaríamos. Os agradecemos a todos por haber venido, por escuchar, y a María Victoria y a todo el equipo por haber hecho la realización. Nos vemos el próximo miércoles a las 5:30 con otro tema que elegiremos y otros invitados. Que tengáis Muchas muy buena gracias. semana. Jari. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias, Aurelio y Oscar.